Hola, ¿qué tal todos? Mi nombre es Dani Velázquez y en este video les voy a mostrar y les voy a hablar acerca de la estructura de proteínas, la organización y los niveles estructurales que tienen estas macromoléculas. Comencemos. Primero, ¿qué es la estructura de proteínas? ¿Por qué hablamos de estructuras de las proteínas? Esa estructura de proteínas es un arreglo en tercera dimensión que presentan estas debido a algunas interacciones eh, entre, entre los mismos grupos funcionales que tienen las cadenas dentro de la proteína para organizarse en el espacio. Esas interacciones se deben a los grupos funcionales que presentan las proteínas y la gran variedad de heteroátomos que van a interactuar dependiendo de los espacios comunes que tengan. Por lo tanto, si hablamos de estos niveles estructurales, estaremos hablando entonces de 4 niveles estructurales y se conocen como estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Cada una de estas estructuras tiene algo de importancia. En sí presenta un comportamiento, cada una de ellas, que permite entonces establecer el comportamiento de toda una proteína e incluso el comportamiento de una enzima. Recordemos que las enzimas son proteínas. Por lo tanto, cuando hablemos de la estructura primaria, vamos a hablar acerca de esta palabra secuencia. Ahorita veremos más que todo qué es eso de secuencia. Estructura secundaria, hablaremos acerca de los puentes de hidrógeno y las interacciones que se dan en la cadena o en la columna vertebral de la proteína. La estructura terciaria, hablaremos ya entonces de cómo permite organizarlo tridimensionalmente, y la cuaternaria es cómo se agregan esas cadenas. Empezando entonces con la estructura primaria, ¿qué es? La estructura primaria, como les decía, vamos a encontrar esta palabra secuencia, es la secuencia de los aminoácidos. Si aún no sabes qué es aminoácido, pues te dejo acá el link del video de aminoácidos donde explico qué es un aminoácido y qué es un polipéptido. En este caso, esa estructura primaria nos va a establecer la secuencia de aminoácidos, es decir, el orden que llevan cada uno de los aminoácidos en una cadena polipeptídica para entonces formar lo que conocemos como una proteína. Lo más especial de esta estructura primaria es que no consideramos el arreglo espacial. Solamente tenemos en cuenta cuáles son los aminoácidos que va a tener entonces la proteína y van a estar organizados, por eso llamamos secuencia, organizados uno tras otro, dependiendo de el orden y cómo fueron enlazados por medio de un enlace peptídico. Esto es también muy importante porque en la secuencia no tenemos en cuenta esto, el carbono alfa. Aquí tenemos entonces una secuencia de aminoácidos, esta es la forma en cómo se secuencian las proteínas y están organizados de grupos de 10 aminoácidos. Por lo tanto, cada aminoácido está representado por su abreviatura de una sola letra. En este caso tenemos por acá como ejemplo la Q, que corresponde a la glutamina, es decir, el aminoácido glutamina. Tenemos D, el ácido aspartico, L, leucina, F, fenilalanina. ¿Esto qué quiere decir? Que glutamina, ácido aspartico están enlazados por medio de un enlace peptídico, al igual que ácido aspartico con leucina, al igual que leucina con fenilalanina, y así podemos seguir entonces identificando leucina, prolina, fenilalanina y así sucesivamente. De esta manera entonces podemos nosotros saber cuál es el aminoácido que está presente en determinada posición de la proteína. Recordemos que lo que los diferencian es la cadena lateral de cada uno de estos aminoácidos. Todos están enlazados por medio de enlaces peptídicos.
¿Por qué es importante entonces esta estructura primaria? Lo más importante es que nos permite identificar cuál es el mecanismo de acción que tiene la proteína, cómo va a funcionar, y también nos permite establecer algunas relaciones entre proteínas dependiendo de las posiciones que tengan los grupos, los aminoácidos en determinadas posiciones. Como por ejemplo, si quiero comparar dos proteínas y alguna fue derivada de la otra, entonces busco relaciones entre su estructura primaria, su arreglo o su secuencia de aminoácidos, y permito entonces obtener qué tan similares son esas dos proteínas. Además también puedo interactuar o puedo encontrar o interpretar de una mejor manera la actividad enzimática que va a presentar entonces una enzima dependiendo de los grupos funcionales que tengamos en esa proteína. Ahora tenemos también la estructura secundaria. ¿Qué es la estructura secundaria? La estructura secundaria habla acerca del arreglo conformacional, ¿sí? Ese arreglo conformacional lo vamos a tener dependiendo de los segmentos que tenga la cadena principal de un polipéptido. Cuando nos referimos a esto, nos referimos a la cadena de aminoácidos que está organizado. Por lo tanto, vamos a hablar acerca de esto. Mucho cuidado, acá no tenemos en cuenta la cadena lateral, no la tenemos en cuenta. Es decir, que para cada uno de estos de la estructura, por acá vamos a tener los grupos R, que son las cadenas laterales de los aminoácidos, no los vamos a tener en cuenta para la estructura secundaria, dado que lo que nos permite establecer esa conformación de los segmentos es la cadena del polipéptido, es decir, los enlaces peptídicos y el carbono alfa. De esta manera entonces podemos tener diferentes tipos de cadenas secundarias, como es por ejemplo el alfa hélice, que lo vemos así, que está así como enrollado, y esto pues se debe a la hibridación que tienen estos átomos de carbono, debido a que pues el carbono alfa tiene una hibridación sp3, permitiendo entonces girar en el espacio, mientras que el carbono carbonilo del enlace peptídico tiene una hibridación sp2, estableciendo esto de una forma como si tuviésemos un plano. Entonces, debido a esto vamos a poder organizarlo, o se va a poder plegar de cierta manera con el objetivo de identificar esta estructura, o esa como si fuera esa estructura en forma de cadeneta que tenemos acá. También tenemos entonces la estructura secundaria, otro tipo que llamamos hoja plegada beta, y se debe a las interacciones de puentes de hidrógeno entre los mismos grupos o entre el mismo enlace peptídico. Tenemos por ejemplo acá el grupo carbonilo, este oxígeno va a presentar entonces una interacción de fuerzas intermoleculares. En este caso pues hablamos de intramoleculares porque es dentro de la misma molécula, dentro de la misma proteína, y por lo tanto entonces se da esa interacción entre el oxígeno y el hidrógeno de la amina, de otra cadena que esté por acá. De esta forma entonces permite organizarse debido pues a espacialmente de tener una estructura, así como si estuviéramos hablando de una línea, y también tenemos este otro comportamiento. Estos comportamientos, por ejemplo, cuando tenemos el oxígeno está orientado con ese hidrógeno de esta manera, le llamamos antiparalelo, debido a que la estructura que genera nos permite identificar, como por ejemplo tener esta estructura de acá o esta orientación de acá. Y también entonces cuando tenemos esta estructura que llamamos paralela, donde el puente de hidrógeno se genera de una manera como transversal, tenemos entonces algunos quiebres en la hoja plegada beta.
Estas estructuras que estoy mostrando acá, tanto la estructura de hoja plegada como la de alfa hélice, la forma de representarlos, le llamamos estructuras de Richardson, dado que él fue el primero que estableció o identificó una forma de representarlos en el espacio, teniendo en cuenta algunas figuras mucho más sencillas, como por ejemplo esto. Acá donde apunta la flecha es hacia donde estamos avanzando en el orden de aminoácidos. Listo. La estructura secundaria es importante debido a que a través de ella podemos incluso determinar la estructura o el secuenciamiento de una proteína. Nos ayuda a eso cuando no podemos identificar cada uno de los aminoácidos presentes en una molécula. Por lo tanto, podemos entonces identificar fácilmente por medio de la estructura secundaria cuáles son los grupos funcionales, cuáles son los aminoácidos que tienen ese comportamiento de fuerzas intermoleculares o que se pueden ir juntando para establecer esas orientaciones. También nos permiten obtener información acerca de las interacciones entre proteínas y también cómo son las arquitecturas macromoleculares. Con esto quiero decir, y es la estructura global de la proteína, la podemos subdividir en pequeñas microestructuras, y esas microestructuras entonces nos permiten identificar las orientaciones de los grupos funcionales y de los aminoácidos dentro de la proteína, como si fuesen microsegmentos dentro de la misma. La estructura terciaria. La estructura terciaria nos permite entonces establecer ya una orientación, una organización espacial, incluyendo la conformación, es decir, incluyendo algunas figuras, algunas estructuras especiales que se presentan en este tipo de proteínas. Ahora, lo más importante es que dentro de esa proteína o de cualquier otra macromolécula tenemos en cuenta solamente es una cadena. Con una cadena me refiero a una cadena del polipéptido continua, por lo tanto pues no vamos a tener quiebres o digamos enlaces rotos entre aminoácidos. Siempre que hablemos de una sola cadena es porque tenemos la secuencia de aminoácidos continua, un aminoácido pegado al siguiente por medio de un enlace peptídico. De esta forma, esto es lo que llamamos una cadena y por lo tanto esa estructura terciaria nos permite identificar esa organización espacial. Sin embargo, el culpable de esa organización son las interacciones entre los grupos funcionales de las cadenas laterales. Por lo tanto, aquí es extremadamente importante conocer, una vez la estructura primaria, saber entonces cuáles son esos aminoácidos, debido a que la cadena lateral es la que nos va a establecer las interacciones entre la misma cadena, es decir, entre el mismo péptido, el mismo polipéptido, y de esa forma organizarse en el espacio. Esas interacciones entonces las podemos tener de la siguiente forma. Tenemos interacciones hidrofóbicas cuando tenemos cadenas laterales hidrofóbicas, ejemplo, cadenas de CH2CH3, cadenas solamente carbonadas, y entonces tenemos esa interacción que repele en este caso el agua. También podemos tener hidrofílicas que les atraen el agua por medio de, por ejemplo, acá grupos OH que tienen incidencia sobre el agua debido a los puentes de hidrógeno que se generan acá. También tenemos este que llamamos el puente disulfuro debido a que tenemos este enlace entre azufre y azufre, que lo que hace es unir dos cadenas laterales, teniendo pues ahí en cuenta una cadena lateral de tipo tiol. También tenemos acá el puente de hidrógeno que se puede generar entre cadenas laterales de grupos OH, incluso con grupos carbonilos, que hace entonces que se organice de una manera en especial.
Y por último tenemos las estructuras o las interacciones, perdón, coulomбicas, es decir, de grupos ionizables como por ejemplo aminas que estén en las cadenas laterales o derivados de ácidos carboxílicos también. Esas interacciones entre cargas positiva y negativa hacen también entonces que se puedan plegar y puedan tener una geometría en especial. La estructura terciaria es importante debido a que nos permite explicar esos modelos enzimáticos, por ejemplo el modelo de llave cerradura, el modelo de encaje o ajuste inducido, porque debido a los grupos funcionales que tienen los sitios que tienen las cadenas laterales, podemos interpretarlos como el sitio activo de la enzima. Es decir, los grupos funcionales son los encargados de la actividad enzimática. Esos grupos funcionales que están en las cadenas laterales son los encargados de la actividad catalítica que tiene una enzima. Y recordemos en este caso, pues recordemos que las enzimas son proteínas. Por lo tanto, esos sitios activos van a estar influenciados por esos grupos funcionales y esas interacciones que se dan entre la misma cadena. Ejemplo de cómo la estructura, en este caso una estructura terciaria, nos puede ayudar a identificar la actividad enzimática de una enzima. Por ejemplo, aquí vemos las estructuras secundarias, tanto la hoja plegada beta como también el alfa hélice. Sin embargo, dentro de esa hoja plegada beta se generan espacios por donde un sustrato, en este caso, puede involucrarse o puede entrar dentro de esta estructura y de esa forma lograr entonces realizar alguna actividad catalítica. También la estructura terciaria nos puede ayudar a entender el comportamiento en el transporte a través de membranas utilizando las puertas, en este caso, por ejemplo, proteínas que tienen estos espacios libres y por lo tanto esta molécula que vemos ahí, una molécula verde, tendría algunos grupos, algunas interacciones de grupos funcionales entre la proteína y también estos compuestos o estos grupos funcionales del sustrato. Ahora, por último tenemos la estructura cuaternaria. Esa estructura cuaternaria, ya estamos hablando entonces de varias cadenas polipéptidas, por lo tanto ya estamos hablando de 2 o más macromoléculas. Y esas macromoléculas se van a orientar, van a interactuar en este caso, dependiendo de los grupos funcionales que tengan en su parte más extrema para interactuar con otras macromoléculas. Es decir, cuando hablamos de estructura cuaternaria, estamos hablando de una macroestructura compuesta por varias cadenas de polipéptidos. Por lo tanto, es como, por así decirlo, podemos hablar de dominios, ¿sí? Un dominio puede ser una microproteína que se une con otra y esa unión es netamente de interacciones de tipo de fuerzas de Van der Waals o coulomбicas o puentes de hidrógeno. Recordemos que las fuerzas de Van der Waals, en este caso estamos hablando de esas interacciones no polares e inducidas que se pueden dar en las moléculas. Por lo tanto, entonces hablamos es de esa unión o esa interacción que tenemos cuando se unen diversos segmentos de proteínas para conformar entonces una macroestructura. La importancia de estas estructuras cuaternarias es identificar la función y la dinámica, es decir, cómo funciona estos tipos de sistemas proteicos y cómo funcionan también, cómo es su dinamismo, cómo cambian dependiendo de las reacciones químicas que presenten, cómo van a interactuar con otros sistemas, cómo interactúan con sustratos, también cuáles son los cambios que se tienen en este tipo de proteínas. Y acá nos vamos entonces un poquito metiendo con el comportamiento o la inhibición en este caso. También tenemos ahí la parte muy fuerte de regulación enzimática.
esa regulación que tenemos, si es una regulación alostérica, que puede presentar entonces algunos grupos funcionales o algunos compuestos que generan un cambio en la organización de las proteínas. Por lo tanto, la estructura cuaternaria nos sirve para identificar cuáles son esos cambios debido a la regulación enzimática o la regulación de una proteína, de cómo actúa esa proteína. También nos permite entonces identificar o poder explicar la actividad catalítica de una enzima que está muy enfocada a todo el proceso que conocemos como metabolismo. Tenemos la importancia de una estructura cuaternaria. En este caso, esta es una porina de transporte de glucosa, de sacarosa. En este caso podemos observar que los grupos, o en este caso la estructura secundaria que corresponde a esas hojas plegadas beta, generan unos espacios por donde es posible el transporte o por donde es posible ingresar, pues en este caso una molécula de glucosa. Si lo vemos acá en estos espacios, miren que estas estructuras, que están ambas de diversos colores, tenemos por ejemplo la estructura que está de color verde, sería una sola cadena de aminoácidos, la que está en azul también, la que está en fucsia también. Por lo tanto, en este caso, cada color corresponde entonces a una parte, o lo que llamamos un dominio. Cada dominio, que sería una estructura terciaria, generaría entonces una estructura cuaternaria, es decir, el conjunto de esas tres estructuras que tenemos ahí. En este caso esto lo llamamos como si fuera una estructura tipo barril, porque tenemos ese flujo o ese espacio por donde pueden ingresar entonces estos compuestos. En este caso exclusivo es de la sacarosa, el transporte en membrana de la sacarosa. Bueno, aquí entonces les presento un breve resumen de lo que son este tipo de estructuras. Esta imagen es hecha por Holger con una licencia de Creative Commons. En este caso tenemos para la estructura primaria, tenemos la secuencia, el orden de cómo están los aminoácidos pegados, tirosina, lisina, alanina, y así sucesivamente, cómo están pegados todas esas secuencias de aminoácidos conformando entonces el polipéptido. Ahora, esas conformaciones generan entonces estructuras secundarias como por ejemplo alfa hélice o las hojas plegadas beta. Pero cuando entonces ellas empiezan a interactuar más, tenemos en cuenta la estructura primaria y secundaria, entonces empezamos a tener una sola cadena. ¿Cómo son esas interacciones entre la misma cadena? Por medio de fuerzas intramoleculares entre los grupos funcionales de las cadenas laterales, y por lo tanto acá ya estamos hablando de estructura terciaria. Y por último, la estructura cuaternaria es esas interacciones que tenemos en diferentes cadenas, cadena 1, cadena 2, esas interacciones entonces que se dan por medio de acá fuerzas intermoleculares entre varias cadenas, como permiten establecer entonces un macro dominio en este caso, y organizarse y sobre todo explicar su regulación enzimática. Bueno, hemos llegado entonces al final de este video. Espero que haya quedado comprendido las estructuras primarias y secundarias. Si tienen alguna duda, no duden en contactarme, escribirme para esclarecer un poco más esas dudas. Que estén muy bien y nos vemos en el próximo video.